Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 4 de esta asignatura de identificación de procesos. Quien les habla su docente, John Jairo Arias Gómez, docente que los ha venido acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, el día de hoy, a partir de las 5 de la tarde, como lo estamos haciendo en este preciso momento, estaríamos desarrollando la sesión sincrónica número 3. Perdón, la sesión sincrónica número 4 asociada a lo que es el módulo número 3 de nuestra asignatura. Ya con anterioridad hemos venido desarrollando una serie de encuentros sincrónicos. El primero de ellos estuvo asociado a los lineamientos y directrices importantes para el desarrollo de nuestro curso. Luego de ese encuentro sincrónico, realizamos el correspondiente al módulo número 1, donde hablamos sobre em, algunos conceptos importantes, donde hablamos sobre las características principales de los procesos, donde hablamos también sobre las diferencias que existen entre los conceptos de proceso y de procedimiento. Posteriormente desarrollamos otro encuentro sincrónico, en ese caso el correspondiente al módulo número 2, donde hablamos sobre algunas metodologías asociadas al ejercicio de identificación y definición de procesos dentro de las empresas. Particularmente abordamos 5 metodologías donde pudimos observar las principales características que tenía cada una de ellas y donde también pudimos observar cómo algunas de ellas se relacionaban por desarrollarse como un ejercicio de trabajo de campo y en algunas otras se trataba de orientar esa actividad a aquellas organizaciones que ya contaban con un sistema de gestión incorporado, con alguna tecnología que sencillamente permitía el desarrollo de esa dinámica de identificación de procesos. El día de hoy tenemos como objetivo aclarar algunos conceptos asociados a los condicionantes, factores y metodología para la identificación, selección y definición de los procesos. Para esta sesión sincrónica tenemos presupuestada la siguiente agenda. En primer lugar, voy a realizar una breve introducción a este módulo. Luego de la introducción a este módulo vamos a hablar de las características de los procesos, las condiciones de los procesos, los factores de identificación de estos procesos. Y luego hablaremos de la selección, la metodología de definición de procesos y las características que comúnmente tienen las entradas y las salidas de los procesos. Bien. Bueno, entonces, como primer ejercicio de nuestra sesión sincrónica del día de hoy, vamos a hablar sobre sobre las características de este módulo número 3 de nuestro curso. Este módulo se denomina producción de procesos y se hace mención sobre la evaluación final. Realmente creo que dentro de uno de los ejercicios que yo voy a realizar de actualización de este curso será la eliminación de esa definición. La evaluación final obviamente va incluida dentro de las actividades que se desarrollan en el módulo, pero no es la finalidad puntual de las temáticas del módulo. No es algo, no es una temática de evaluación final. Dentro de este módulo se busca que ustedes puedan aplicar el mapa de procesos en diferentes organizaciones y ejemplos propios, estableciendo los procesos para cada una de las áreas organizacionales para así explicar el funcionamiento de las organizaciones dentro del marco empresarial colombiano. Para dar alcance a esta competencia tenemos presupuestado el desarrollo de 2 actividades. La primera de esas actividades es la actividad 5, identificación de las cualidades y alternativas básicas de los procesos organizacionales. Esa actividad se habilitó a las 8 de la mañana del día de hoy, 28 de junio, y permanecerá habilitada hasta las 8 de la mañana del próximo lunes 5 de julio. Esta actividad tiene un peso del 20% sobre la nota final del aula. Es muy importante que obviamente ustedes desarrollen su ejercicio, su desarrollo dentro de este tiempo que está acá estipulado. Imagino yo que ya los estudiantes de este curso
ingresaron a la descripción de la actividad para verificar de qué se trata y para empezar a desarrollar su presentación, ¿no? Imagino yo. Con la presentación de esa actividad tendríamos entonces un total del 80% del curso desarrollado, 20 correspondiente al primer módulo, 40% correspondiente al módulo número 2 para un 60% y 20% de esta actividad, un 80% ya culminado. Y solo nos quedará pendiente entonces la actividad 6, evaluación final acumulativa del curso. Es muy importante que ustedes participen con anticipación de esa evaluación 6, esa actividad final. Esa actividad le corresponde el último 20% de la ponderación de actividades en nuestro curso. Y esa actividad se habilitará entonces a las 8 de la mañana de ese lunes 5 de julio, es decir, de hoy en 8 días. Y permanecerá habilitada hasta las 11:59 o 23:59 hora militar del día domingo 18 de julio. De este domingo que viene, en 15 días. Importante, esa fecha de cierre de la actividad coincide con la fecha y hora de cierre del curso en términos generales. Por lo tanto, la recomendación que yo les he realizado a lo largo de nuestros encuentros sincrónicos anteriores y que reitero nuevamente el día de hoy, es que ustedes se anticipen a la fecha y hora de cierre de esa actividad y por ende del curso. Van a contar ustedes con 2 semanas prácticamente completas para desarrollar esa última evaluación. Es una evaluación muy sencilla, consta de algunas preguntas, si no estoy mal son 5 o 10 preguntas, que van a desarrollar ustedes en un tiempo o en un plazo de 60 minutos. Sumamente importante que por favor ustedes no dejen para el último momento la presentación de esa actividad, sino que pues quienes puedan sigan esta recomendación que estoy haciendo de presentar la evaluación durante la primera semana en la cual va a estar habilitada o durante ese primer fin de semana. ¿Cuál es la idea de eso? En caso tal que se presente algún inconveniente, como el cierre inesperado de la actividad, el bloqueo de la evaluación, pues contaremos con la última semana, con esa semana desde el 11 o 12 al 18 de julio, para dar solución al inconveniente, para que podamos resolver esa problemática que se haya presentado. Para quienes no, pues en dado caso que, por ejemplo, alguno de ustedes decida presentar la evaluación en la tarde del día sábado, 17 de julio, en la jornada del día del 18 de julio, inclusive por la noche, a las 11 de la noche del 18 de julio, en caso tal que se presente algún inconveniente, pues ya la resolución de esa situación que se haya presentado no estará en mis manos, sino que quien se encargará de realizar ese seguimiento y validación será pues otra instancia de la universidad. Será muy seguramente el director de el programa, el director de la facultad, la coordinación del programa, inclusive por ejemplo la coordinación académica. Ya en mis manos no está el realizar la gestión para el cierre de la actividad. ¿Bien? Bueno, dejando eso claro, creo que podemos continuar con el desarrollo de nuestra sesión sincrónica, pero nuevamente reitero, por favor, anticípense, les recomiendo, les sugiero que se anticipen al cierre o a la fecha de cierre de esa actividad. Bien. Bueno, iniciemos la sesión del día de hoy recordando las principales características que tienen los procesos de gestión dentro de las organizaciones. Hay algunos elementos que sencillamente permiten darle forma a esa estructura que tienen los procesos de gestión dentro de las empresas. Uno de ellos tiene un principio y un fin, es decir, tiene un apartado en el cual inicia el desarrollo de las actividades puntuales del proceso y tiene un fin particular, un resultado, un apartado donde podemos llegar a concluir que se finaliza la ejecución del proceso y se deben conseguir unos resultados particulares que se desean con ese proceso. Ojo que acá quiero diferenciar, no significa que
las actividades que se desarrollan tengan unos limitantes de inicio y fin como lo tienen, por ejemplo, los proyectos. No, porque los procesos son actividades que se desarrollan de manera cíclica. Es decir, en los proyectos, por ejemplo, ejecutamos las actividades que están al inicio del proceso y cuando se terminan de ejecutar, ya sencillamente allí se finaliza y no se vuelven a desarrollar. Mientras que en los procesos, recordemos que continuamente se van a desarrollar esas actividades. Eso se convierte en un ejercicio cíclico. Esos procesos existen para satisfacer la necesidad de un cliente. Puede ser un cliente externo como interno de la organización. Ahora bien, las actividades o los objetivos que se plantean para cada proceso tienen un fin particular y es satisfacer unos requerimientos. Esos requerimientos son establecidos por los clientes del proceso precisamente. Ellos son los que van a definir cuáles son las características que debe tener ese producto que al finalizar la ejecución de actividades se conseguirá de ese proceso de manera particular. Los procesos existen para transformar las entradas de manera completa o parcial, generando obviamente un valor agregado. Los procesos están allí para tomar unos insumos y transformarlos, dándoles algún valor, porque sencillamente esas actividades que están inmersas en los procesos son actividades de generación de valor. No toman los elementos o los insumos o los productos tal cual como están y los entregan. No, los procesan para transformarlos en algo que se perciba un valor adicional a lo que ingresó. Tampoco se toman elementos como insumos y se transforman empeorándolos, ¿no? O dañándolos. No, la idea de los procesos es mejorar las características, funcionalidades, cualidades que tienen los insumos que son suministrados a cada proceso. Bien. Estos procesos deben ser evaluados para precisamente validar y también poder identificar cuáles son los resultados que se están obteniendo con la ejecución de cada uno de ellos. Constantemente nosotros debemos evaluar los procesos de gestión que se desarrollan o que se realizan en cada proceso, porque de esa forma estaremos validando que estamos haciendo un uso eficiente de los recursos que tiene la organización para la ejecución de dichos procesos. Imaginémonos que nosotros no le hiciéramos seguimiento o no evaluáramos los procesos, pues cuánto de los recursos se malgastarían, ¿no? Si nosotros simplemente le estableciésemos, por ejemplo, una línea de producción que debe producir 10 pares de zapatos al día, pues cuánto tiempo, por ejemplo, se tardarían en realizar cada uno. ¿Cuánto material estarían usando de pronto de manera innecesaria? Por eso es importante constantemente evaluar. Y no solamente para realizar un seguimiento de la utilización de recursos, sino también como fuente de generación de información. Esos datos que se obtengan a partir de la evaluación de los diferentes procesos serán datos que posteriormente yo puedo utilizar para la generación de información obviamente relevante del proceso, para tomar decisiones respecto al mismo o para construir estrategias de mejoramiento. La finalidad de un proceso es generar un producto o un servicio. Ese es el resultado final que se busca alcanzar con el desarrollo de las actividades de los procesos, ¿no? Conseguir un resultado que, como se mencionaba con anterioridad, satisfaga las necesidades que ha establecido o que hemos logrado percibir por parte de un consumidor. Algo que es importante tener claro, y es que todo proceso tiene un dueño. Todo proceso ha sido asignado como responsable a alguien. De cierta manera, tenemos un doliente para los resultados de esos procesos de gestión. ¿Y por qué debe tener un dueño? Porque esa persona debe ser responsable precisamente de los procesos que alcanza, perdón, de los resultados que alcanza ese proceso y debe ser responsable también de la utilización de los recursos que realiza precisamente ese proceso. En ese sentido, este dueño del proceso se encargará de constantemente realizar ese ejercicio de evaluación a los resultados
para validar que efectivamente se esté, como lo hemos dicho antes, haciendo uso efectivo y eficiente de los recursos organizacionales, pero además de eso va a realizar un seguimiento a la generación de estrategias, a la generación de acciones correctivas, a la generación de acciones de mejoramiento. Esa información va a aportar de manera significativa a los resultados que necesita la empresa. Además de esto, los procesos van a poder representarse mediante un diagrama. Y es que dentro del ejercicio clásico de manejo, estandarización y de formalización de procesos, hay una actividad que se desarrolla que es su documentación. Sencillamente porque por medio de ese documento yo estoy respaldando ese ejercicio de formalización del proceso. Es decir, en ese documento yo estoy determinando cuáles son las actividades, cuáles son las labores, cuáles son los trabajos que se deben desarrollar, su secuencia, su orden lógico y la manera como se desarrollan esos trabajos para conseguir los resultados del proceso. ¿Por qué lo documento? Para que esa información no quede en el aire, sino que yo pueda respaldar eso que estoy delimitando, que estoy definiendo allí por medio de ese documento, que el documento me sirva como respaldo para esa información que se está construyendo. Ahora bien, por obvias razones, en ese sentido de describir a profundidad cada esfuerzo, cada actividad que se desarrolla en el proceso, esta información será una información bastante robusta. Háganse ustedes una idea de cuánta información se puede administrar o se puede suministrar allí sobre todo ese conjunto de actividades que se desarrollan en los procesos. Va a ser bastante información. Entonces, uno de los aspectos importantes dentro de este ejercicio también es el diagramar, porque los diagramas sencillamente permiten que los procesos se grafiquen de manera rápida, sencilla, y se puedan entender de manera mucho más corta. Los gráficos me demuestran a mí el paso a paso que se desarrolla en el proceso sin necesidad de leerme todo el documento. De cierta manera es como un índice de la documentación. Un índice de contenido, una tabla de contenido, porque me permite a mí ver cuáles son las diferentes actividades, las decisiones importantes que se toman dentro de un proceso, sin entrar a validar particularmente cada uno de los ítems, cada uno de los apartados de ese documento. No será eso necesario. Bien. Y por último, esos procesos deben ser mejorados. Es sumamente importante, es sumamente fundamental que esos procesos sean mejorados continuamente. Esos procesos requieren de un ejercicio constante de seguimiento. Esos procesos deben adecuarse a capturar la información resultante de su ejecución, capturar esos datos para construir información, luego construir conocimiento y que ese conocimiento sea usado al interior de cada proceso. Es decir, que continuamente estemos utilizando esa información para elaborar acciones correctivas y acciones de mejoramiento. Ese proceso debe caer en un ejercicio continuo de mejoramiento. ¿Bien? Porque a partir de allí estará la optimización de nuestros recursos, la optimización de nuestros resultados y también estará la satisfacción de nuestros clientes. ¿Bien? Ahora, ¿qué condiciones particulares tienen los procesos? Los procesos deben cumplir con algunas condiciones puntuales. Una, se pueden describir las entradas y las salidas, es decir, nosotros podemos identificar de manera clara cuáles son las entradas que necesito, que requiere un proceso para que se pueda ejecutar y también, obviamente, cuáles son las salidas o los resultados que se esperan obtener una vez se ejecuten ese conjunto de procesos. Número 2. El proceso cruza uno o varios límites organizativos funcionales. Los procesos, si bien en algunas ocasiones incluso pueden llegar a ser desarrollados por una sola persona, en otras ocasiones el conjunto de funciones, de actividades, de tareas que se desarrollan es tan amplio y tan complejo que algunos procesos incluso llegan a atravesar de manera transversal toda la organización.
Es decir, que para que se consigan sus resultados se requiere de una serie de actividades que se desarrollan por varias personas, por varios departamentos o por varias áreas de trabajo. En tercer lugar, una de las características significativas de los procesos es que son capaces de cruzar verticalmente u horizontalmente la organización. Actualmente lo que les acabo de mencionar, ¿no? Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un proceso responde a la pregunta qué, no al cómo. El cómo se describe dentro de los documentos de procedimientos. En los procedimientos ya nosotros podemos ser mucho más específicos de cómo se ejecuta, cuál es la metodología de trabajo para cada una de esas actividades y cómo va a ser puntualmente esa metodología de acción para poder conseguir los resultados esperados con cada trabajo. El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de la organización, es decir, que la forma en cómo se defina, cómo se describa las actividades de ese proceso deben ser fácilmente entendidas, precisamente porque uno de los fines de esta documentación es que si en determinadas circunstancias, por ejemplo, algún trabajador de la empresa llega a ausentarse, si algún trabajador por alguna circunstancia no desarrolla sus actividades cotidianas, pues lo ideal es que la organización cuente con otro personal allí que con el hecho de leer esa documentación esté capacitado para desarrollar el trabajo. Entonces, ese documento se convierte en material de capacitación, pero el mismo debe estar descrito de manera sencilla para que ese trabajador identifique rápida y sencillamente qué es lo que debe desarrollar. En sexto lugar, el nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos y actividades incluidos en el mismo. Es decir, que el nombre que se le asigne a cada proceso pues debe estar relacionado directamente a las actividades que se ejecutan en el mismo o a los resultados que se esperan conseguir del mismo. ¿Bien? Por ejemplo, un proceso de liquidación de nómina. Si se desarrollan actividades de liquidación de nómina, no quiere decir que ese sea el proceso empaquetado, ¿no? Será el proceso obviamente de liquidación de nómina porque ese es el resultado que se espera una vez se ejecuten sus actividades. ¿Bien? Factores de identificación de los procesos. Cuando nosotros realizamos ese ejercicio de identificación de procesos dentro de las organizaciones, hay algunos criterios que inicialmente debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar el ejercicio. El primero de ellos, la influencia en la satisfacción del cliente. Es decir, nosotros inicialmente deberíamos concentrarnos en la identificación, estructuración, estandarización, formalización de de los procesos que tienen una mayor relevancia en la percepción de los resultados del cliente. Es decir, aquellos procesos que tienen unas actividades, que tienen una relevancia mucho más significativa en los resultados de la empresa, en esos procesos debo concentrarme yo a la hora de identificar, estandarizar y mejorar mis procesos de gestión, aquellos que tienen una mayor relevancia. Segundo, los efectos en la calidad de producto o servicio. Debería concentrarme posteriormente de aquellos procesos que tienen un impacto o una influencia significativa en la satisfacción del cliente. Luego, en aquellos productos que le agregan una calidad o un valor adicional a los productos. Es decir, que de cierta manera también tiene un impacto significativo en la generación de valor a ese producto que se le ofrece al cliente. En tercer lugar, aquellos procesos que tienen influencia en factores clave de éxito. Aquellos procesos que de cierta manera puede que no tengan interacción con los productos, puede que no tengan interacción con el cliente, pero esa percepción de calidad, esa percepción de valor que percibe el cliente está dado a partir de la ejecución tal vez de otros procesos. Entonces, por ejemplo, puede ser el proceso de compras, porque ese proceso me permite a mí tener unos productos, me permite a mí tener unos insumos para el desarrollo de mis productos, insumos con muy buena calidad, muy buenas características, muy buena percepción de funcionalidad, que sencillamente todo eso se le traslada al consumidor final. Entonces, resulta que mi producto sobresale dentro del mercado por la calidad que tiene. Y esa calidad está dada no solamente a partir de los procesos de gestión, de manipulación del producto, sino de la calidad que tiene la materia prima. Entonces, allí está ese proceso que es factor clave de éxito para mi empresa.
En cuarto lugar, los procesos que tienen alguna influencia directa en la misión y en la estrategia de la organización, es decir, esos procesos que son, como lo mencionábamos en las sesiones sincrónicas anteriores, los procesos misionales y los procesos visionarios, esos procesos que están relacionados directamente con el planteamiento estratégico que ha definido la empresa para su entorno competitivo. De cierta manera, estos procesos puede que no tengan un impacto directo en el día a día, en el hoy, por decirlo de esa manera, en la actualidad de la organización, pero sí van a definir el futuro de la empresa, cuál va a ser su posicionamiento a futuro de la organización y cuáles son las actividades que a futuro yo voy a empezar a desarrollar. En quinto lugar, aquellos procesos que tienen alguna incidencia en el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios. Entonces ya aquellos procesos que se encargan, por ejemplo, de validar normatividades vigentes del mercado en el cual yo compito, aquellos procesos que constantemente están verificando algunos lineamientos o requisitos mínimos para poder competir dentro del mercado. Son obviamente importantes porque me van a permitir a mí desarrollar ese ejercicio de continuar compitiendo de acuerdo a los requerimientos básicos de algunos entes reguladores del mercado. Y por último, aquellos procesos que realizan un uso significativo de recursos de la empresa. Eso es el último apartado en el cual yo me debo concentrar para validar ese ejercicio de estandarización y de optimización de procesos. Aquellos procesos que tienen alguna relevancia significativa en las actividades que desarrolla la empresa respecto a la utilización de los recursos. Recordemos nuevamente, los recursos no son ilimitados para la organización y entre mejor uso haga mi empresa de esos recursos organizacionales, pues obviamente en términos generales será mucho más óptimo el resultado que pueda llegar a obtener mi empresa. Bien. Ahora bien, el desarrollo del ejercicio de la selección de procesos. Una vez hemos desarrollado ese ejercicio anterior de identificación y selección de los procesos relevantes para la compañía, surge la necesidad de definir y reflejar esta estructura de forma que facilite la determinación e interpretación de las interrelaciones existentes entre los mismos, es decir, identificar cómo esos procesos que anteriormente he definido no trabajan de manera individual ni separada, sino que es un engranaje que a partir de la ejecución de un proceso se inicia el desarrollo del otro y de esa manera empieza todo a engranarse y a funcionar todo como una organización, como una empresa. La manera más representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es precisamente mediante un mapa de procesos. Este mapa de procesos refleja de manera gráfica la estructura de los procesos que conforman el sistema de gestión de la compañía. La metodología para definir estos procesos es mediante algunos pasos principales. El primero de ellos es la selección de un proceso. Se debe definir el objetivo del área específica o del proceso como tal, identificar los límites del proceso. Es decir, una vez nosotros hemos identificado un proceso que se desarrolla dentro de la organización, vamos a definir ahora el objeto con el cual se desarrolla. ¿Cuál es el resultado final que se espera alcanzar con el desarrollo de esas actividades propias de ese proceso? ¿Cuál es el fin particular que tiene ese proceso de manera particular? Y voy a definir obviamente también sus límites. ¿Dónde inicia ese proceso? ¿Cuáles son los insumos que le voy a asignar a ese proceso? ¿Cuáles son las entradas, los inicios? Pero a su vez, ¿cuáles son los resultados finales que yo espero conseguir una vez ese proceso haga uso de esos recursos? Debo definir obviamente las salidas y especificaciones. ¿Qué son las salidas? Son el producto o servicio resultante de las actividades asociadas al proceso. Y las especificaciones son los requisitos que establece el cliente, es decir, qué características, qué cualidades debe contar ese producto final que yo voy a venderle al cliente. Obviamente, el producto resultante de esos diferentes esfuerzos, ese producto final que yo espero conseguir con el proceso, debe cumplir con esos requerimientos, ¿no? Debe satisfacer las necesidades del cliente final. Clientes, ¿qué es un cliente? Es la persona que define las salidas del proceso.
Es la persona que define ese requerimiento, es la persona que establece esa necesidad dentro del mercado. Luego de esto, aspectos asociados a este ejercicio de definición de los procesos. ¿Quién es el dueño del proceso? ¿Quién será la persona encargada de administrar y de gestionar ese proceso? ¿Quién será ese doliente, como le decía o le determinaba yo anteriormente? El encargado de realizar el seguimiento para validar si efectivamente ese proceso está consiguiendo los resultados esperados o si será necesario que ese mismo em, trabajador, ese mismo colaborador se encargue de ejecutar adecuadamente las actividades y acciones correctivas y de mejoramiento para optimizar esos resultados. ¿Y quiénes son los participantes? ¿Quién será ese grupo o conjunto o sistema de colaboradores que se va a encargar de agregarle valor al producto de ese proceso? Otro de los elementos de la definición de los procesos, el diagrama de flujo del proceso. Ya lo mencionamos con anterioridad, ¿no? Se trata de una imagen gráfica, una representación gráfica que me permite a mí entender las actividades, las tareas, los procedimientos que se ejecutan dentro del proceso y que permiten optimizar sus resultados. Eso sencillamente es la diagramación de procesos. Es representar gráficamente los procesos que se ejecutan dentro de un proceso de manera particular y servir como una ilustración rápida para que se entienda fácilmente ese proceso. Las entradas, ¿qué son las entradas? Son aquellos insumos que se le ingresan o se le ofrecen al proceso para que pueda desarrollar sus actividades y para que se consigan los resultados esperados. Serán esos elementos que serán transformados por parte de las actividades del proceso y que permitan conseguir los resultados que finalmente se le van a entregar al cliente final o al cliente interno de la organización. ¿Qué son los proveedores? Es la persona, organización o agrupación de quienes recibimos entradas o insumos para el proceso. Los proveedores se convierten normalmente en un aliado estratégico de las empresas, porque precisamente como lo dije hace algún momento, en muchas ocasiones la percepción de valor que puede tener un cliente respecto a un producto puede estar dada significativamente a partir de los beneficios, las cualidades o las bondades que tenga un producto de manera particular, un insumo, perdón, de manera particular. Bien. Características que tienen entonces las entradas de los procesos. Son definidas por sustantivos concretos, informes, documentos, entre otros. En algunas ocasiones son salidas de procesos anteriores. Esto es algo em, bastante significativo. Y es que aquí es donde nosotros identificamos esa articulación entre un proceso y otro. Comúnmente nosotros estamos acostumbrados siempre a ver como entradas de proceso a insumos, a materias primas, a materiales que no han sido transformados. Pero no, en muchas ocasiones las entradas de un proceso pueden ser ya materias primas transformadas, pueden ser productos de otros procesos que se ejecutan dentro de la organización, es decir, ya actividades que se han ejecutado, procesos medianamente terminados. Eso pueden ser las entradas de mi proceso. Todo ese tipo de insumos que tiene mi proceso va a corresponder a un proveedor particular. Puede ser un proveedor interno de la compañía, otro proceso de gestión o un proveedor de insumos, un proveedor externo de la empresa. Y tienen características medibles. Eso no quiere decir que sean tangibles. Quiere decir que se pueden medir, se pueden documentar. No, no quiere decir que hablemos de elementos netamente cuantitativos. Los insumos de los procesos o las entradas de los procesos también son en algunas ocasiones intangibles. De por sí, siempre se presenta por lo menos una entrada intangible, que es la información, el conocimiento. Una entrada del proceso siempre será conocimiento para su desarrollo. Es decir,
Por ejemplo, si yo tengo una línea de producción de zapatos, pues como entrada a esa línea de producción, a ese proceso de manufactura, estará el conocimiento de la persona que lo desarrolla. Esa persona sabrá cómo hacer un zapato, cómo utilizar una maquinaria, cómo hacer uso de algunas herramientas para conseguir que finalmente se produzca un zapato. ¿Mm? Eso es conocimiento que ingresa a los procesos. Ahora bien, también hay algunas salidas que se obtienen a partir del desarrollo de las actividades de cada proceso. Las salidas tienen unas características y es que se expresan en nombre de nombre, un verbo, informes presentados a tiempo. ¿Mm? Tiene que expresar tanto lo que se produce como la acción realizada. ¿Mm? Tienen características medibles y toda salida tiene uno o más clientes. Importante acá reiterar o relacionar lo que mencioné con anterioridad. En algunas ocasiones también las salidas de los procesos no solamente estamos hablando de elementos tangibles como es un producto finalmente terminado o parcialmente terminado, sino que estamos hablando también en algunas ocasiones de intangibles. ¿Mm? Nuevamente reitero lo que mencioné hace algún momento. Estamos acostumbrados a ver los elementos tangibles de los procesos, tanto en las entradas como en las salidas, pero no los intangibles. Y siempre que se ejecuta un proceso, sea cual sea, dentro de la organización, estamos ingresando información, gestionando y transformando información y produciendo al final información nueva. ¿Mm? Información tangible, perdón, información cuantificable, como puede ser, por ejemplo, em, la cantidad de productos que elaboro, la cantidad de productos que quedaron semielaborados, la cantidad de materia prima que procesé, ¿sí? La cantidad de materia prima que quedó como residuo, ¿sí? O en algunos casos puede también producirse información cualitativa, ¿sí? Las características puntuales de ese producto que pude elaborar, ¿sí? El aprendizaje que logré obtener a partir de nuevamente ejecutar ese proceso productivo. ¿Sí? Por ejemplo, si el equipo que estaba operando la actividad se le presentó un inconveniente con la utilización de la maquinaria y supo cómo gestionar esa maquinaria, cómo resolver esa problemática, cómo dar solución a ese inconveniente que se presentó, pues habré generado un nuevo conocimiento, ¿no? Habré adquirido ya un nuevo aprendizaje. Precisamente es cómo dar solución a ese inconveniente en dado caso que se vuelva a presentar una situación con similares características. Entonces, habré creado nueva información, un nuevo conocimiento, cuando se ejecutó nuevamente ese proceso de manera particular. Entonces, como producto de ese proceso, tendré obviamente la generación de nuevo conocimiento. Bien, entonces siempre será o siempre estará asociado a los procesos la generación de información y de conocimiento. Bien, finalmente, como representación o como ilustración gráfica, les quiero hacer mención de los elementos que hacen parte de ese ejercicio de diagramación de procesos, ¿no? Que nos permiten entender rápidamente cómo se ilustra un proceso para entenderlo de manera mucho más sencilla. El círculo, que nos permite identificar dónde está el inicio y el fin de cada proceso, ¿no? Cuáles son los límites que tiene ese proceso en su desarrollo. El rectángulo, que refleja las actividades que se desarrollan dentro de los procesos. Los rectángulos también, por ejemplo, en los diagramas de bloque nos permiten identificar cuáles son las operaciones que se desarrollan precisamente en esos procedimientos. El rombo o diamante representa las decisiones que se toman dentro de los procesos de gestión. Comúnmente nos sirven para dividir el camino que se desarrolla en un proceso, para dividir el camino que se ejecuta. Por ejemplo, evaluación de calidad. ¿El producto cuenta con los criterios mínimos de calidad? Si sí, el proceso seguirá un camino. Si la respuesta es negativa, el proceso seguirá otro camino, otro flujo. El símbolo del rectángulo recortado que corresponde al documento hace referencia a un proceso en el cual se genera o se gestiona de manera significativa la utilización de un documento. Ese mismo símbolo repetido en 3 ocasiones corresponde a la copia o a los multidocumentos. El triángulo, que representa
el manejo de un archivo o la intervención del archivo de carácter administrativo o histórico dentro de la empresa, y los conectores dentro de página o fuera de página, para ilustrar de manera más sencilla la continuidad del proceso. El símbolo de demora, el rectángulo con dos líneas paralelas, corresponde a procesos que se desarrollan en otra área de trabajo. El rectángulo, en este caso con dos líneas perpendiculares, hace referencia al almacenamiento interno de una información que se produjo a partir de la ejecución de ese proceso. Las flechas que nos permiten identificar cuál es el flujo de actividades y cuál es el orden lógico de esas tareas que interactúan dentro de ese proceso particular. Bien. Mis estimados estudiosos, estas eran las temáticas que teníamos presupuestadas a manejar o a desarrollar en la sesión sincrónica del día de hoy. Les agradezco a todos por su atención. Les recuerdo que si tienen cualquier inquietud, duda, comentario en el cual yo les pueda colaborar, ustedes me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí pendiente de los correos electrónicos que ustedes me envíen para tratar de responderles en la mayor brevedad posible. Les deseo una feliz tarde-noche. Los invito a participar activamente en nuestro curso y les recuerdo cualquier inquietud, cualquier duda, por favor escríbanme que yo voy a estar allí pendiente de resolver todas sus inquietudes. Muchísimas gracias y nos estaremos encontrando próximamente en la siguiente oportunidad. Gracias y hasta pronto.